Anonymous, uno de los grupos de hacktivismo más poderosos a nivel mundial, conformado por múltiples grupos e individuos, quienes han puesto a temblar a gobiernos de países y a mandatarios tan solo con el poder de la programación. Pero realmente, ¿qué o quiénes son? Acompáñame a verlo. Los inicios de Anonymous se remontan a 4chan, el cual era un tablón de imágenes que no tiene registro ni base de datos de los usuarios, en donde Anonymous, bajo el seudónimo de LULZ, se dedicaba a arruinar la reputación de personas y organizaciones, exponiendo información confidencial o polémica. El nombre Anonymous refiere a una ausencia de fuente o a la imposibilidad de identificar algo, lo cual les resulta bastante útil, ya que la información que ellos revelan podría generarles graves problemas. Ellos mismos se definen como un concepto o una idea en la cual no hay miembros, retomando la idea de que Anonymous está en todos lados, pero nadie sabe quiénes son. También se declaran a favor de la libertad de expresión y acceso a la información, y en contra de los sistemas de censura gubernamentales, la cienciología, el racismo, entre otros. Uno de sus primeros ataques en forma fue en el año 2008, cuando Anonymous comenzó una serie de protestas en internet contra la iglesia de la cienciología. Esto fue debido a que la iglesia trató de retirar un video adoctrinador de Tom Cruise, un conocido cienciólogo. Las acciones que tomaron Anonymous en contra de la iglesia fue de subir este video a plataformas de internet, ataques cibernéticos a los servidores y computadoras de la iglesia, bromas telefónicas y medidas para paralizar cualquier operación de la iglesia. Cuando el movimiento tomó más fuerza, este concluyó con protestas no violentas y exponiendo a la iglesia por no pagar impuestos al gobierno. For the first time, effectively change people's lives, and I am dedicated to that. I'm absolutely, uncompromisingly, we are the authorities on getting people off drugs. We are the authorities on the mind. We are the authorities on improving conditions. Crimenon, we can rehabilitate criminals. Way to happiness, we can bring peace and unite cultures. Anonymous y WikiLeaks. En 2010, después de que WikiLeaks tenía grandes presiones por los masivos documentos que había filtrado sobre Estados Unidos, en donde se dieron a conocer bastantes detalles sobre las guerras en contra de Irak y Afganistán, entre otros, a razón de esto, empresas como PayPal y Visa bloquearon la relación comercial con WikiLeaks, con la intención de llevarla a la quiebra. A razón de esto, Anonymous mostró su postura a favor de Julian Assange, dueño de WikiLeaks, por lo que lanzó múltiples ataques cibernéticos a empresas como PayPal, Amazon, Mastercard, Visa y el banco suizo. Operación Tunisia. Después de los ataques de WikiLeaks al gobierno de Túnez en el año de 2011, donde muestran un país desigual regido por la corrupción de la familia del presidente y el círculo político, sin mencionar la grave censura por la que atravesaba el país, a esto Anonymous apoyó al movimiento Operación Tunisia, publicando un video en YouTube declarando la guerra al gobierno, en el cual Anonymous atacaría varias veces a páginas oficiales del gobierno. Esto ocasionaría un gran descontrol por parte de los protestantes, los cuales incrementarían gradualmente las protestas en las calles y generarían una grave crisis política al gobierno, culminando estas acciones con el abandono del presidente Ben Ali en junio del 2011. Operación Darknet. Una de las acciones más aclamadas del movimiento Anonymous es conocida como la Operación Darknet, realizada en octubre del año 2011, en la cual Anonymous desmanteló más de 40 sitios de abuso infantil que operaban en la red. Esto fue en pro de una campaña en contra de estos sitios, para lo que Anonymous reveló el nombre de más de 1500 usuarios, dejándolos expuestos ante todo el internet, así como numerosas páginas que operaban de la misma manera, así instando a las autoridades a mantener una investigación sobre estas personas. En 2017 se repitió el proceso, cuando robaron el 50% de datos guardados en servidores de Freedom Hosting 2, que albergaba sitios basados en Tor, en donde cosas ilegales pasaban y son parte de la Dark Web. Atención ciudadanos del mundo. Deseamos llamar su atención, esperando tomen en cuenta las siguientes advertencias.
Si eres un activista disponible o un tipo que solo quiere proteger su libertad de información, entonces únete a la causa. Anonymous vs Jeffrey Epstein. Después del descontrol social y de las protestas alrededor del mundo por la muerte de George Floyd a manos de un policía, Anonymous sacó un video demandando las injusticias que habían sido cometidas por la policía de Minneapolis a causa del gobierno, por lo que sacó una lista donde muestra nombres de personas que tuvieron que ver con la red de trata de niños que había sido encabezada por Jeffrey Epstein. En esta lista llamada Black Book muestran el nombre de personas influyentes como Bill Clinton, Kevin Spacey, Leslie Wexner, el príncipe Andrés, Donald Trump y entre otros. Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us. Otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. Corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather, you are here to oppress us and carry out the will of the criminal rule. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos, me ayudaría muchísimo. Y déjame en los comentarios qué otro video te gustaría ver. Esto fue Hablemos de, y hasta la próxima.